El acuerdo que Irán y Estados Unidos alcanzaron el martes antes de que acabara el plazo de 2 semanas dado por Donald Trump se tambalea. Ambos países lo celebran como un éxito propio, pero especialmente Washington lo tilda de gran victoria. Sin embargo, analistas e incluso medios de comunicación y creadores de opinión cercanos a Trump lo critican, un acuerdo que a priori se da en torno a los 10 puntos planteados por Irán. Vamos a ver de qué se tratan estos puntos. ¿Cuáles son las demandas de Irán en su plan de 10 puntos presentado a Estados Unidos? El martes, el gobierno de los ayatolás acordó un alto al fuego con Estados Unidos e Israel, luego de presentar una propuesta de 10 puntos a Washington a través de Pakistán, que fue catalogada por la Casa Blanca como una base viable para negociar. Según los medios estatales de Teherán, el documento plantea un pacto mutuo de no agresión en aras de desescalar el conflicto. En esta dirección, se exige la retirada de las tropas estadounidenses de la región y el cese de hostilidades en todos los frentes, incluidos los ataques contra Hezbollah en Líbano, y una eventual compensación económica para Irán por los daños causados durante la guerra. Por otro lado, el país de mayoría persa solicita seguir controlando el flujo de buques por medio del estrecho de Hormuz, paso marítimo por el cual transita alrededor del 20% del petróleo mundial, una petición ratificada por el jefe de la diplomacia iraní, Abbas Araghchi. Durante un periodo de 2 semanas será posible el paso seguro por el estrecho de Hormuz mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas de Irán y teniendo en cuenta las limitaciones técnicas. El documento demanda que Trump y Netanyahu acepten que la República Islámica tenga la posibilidad de enriquecer uranio, además del fin de las resoluciones vigentes del Organismo Internacional de Energía Atómica. Dos peticiones que ponen en duda las líneas rojas de Israel y Estados Unidos sobre que Irán no puede tener un programa atómico. Por esta vía, Teherán también pretende el levantamiento de todas las sanciones primarias y secundarias y la derogación de todas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Peticiones que conformarían el punto de partida de unas negociaciones y un cese al fuego que es visto con esperanza por Teherán, pero que ha sido catalogado por el número 2 de la Casa Blanca, J.D. Vance, como frágil. Este miércoles Irán ha vuelto a cerrar el estrecho de Hormuz después de que Israel haya lanzado sus ataques más mortales sobre el Líbano con cientos de muertos en Beirut. El Líbano, según Irán, forma parte del acuerdo. Estados Unidos e Israel lo niegan. En este contexto, ¿es esta una victoria pírrica de Donald Trump y Netanyahu? ¿Se puede considerar incluso una victoria? ¿O sí, igual hay algo más que no conocemos y por eso están diciendo que es una gran victoria? Bueno, para debatirlo nos acompañan Carlos Federico Rucauf, el ex vicepresidente y exministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Ignacio García Valdecasas, también antiguo embajador de España y excónsul en Jerusalén. Antes de comenzar el debate, les recuerdo, como siempre, que pueden comentar en nuestras redes sociales con el hashtag France24-ES y escuchar este episodio y todos los anteriores en su plataforma de podcast favorita, Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Así que, sin más dilación, ahora sí vamos a comenzar este debate. Voy a comenzar con Carlos Federico Rucauf preguntándole esto. Si esto es una gran victoria, como dice Estados Unidos, o es una victoria pírrica que no han sacado lo que pretendían sacar antes de la guerra. Bueno, mucho gusto en estar aquí. Esto es un camino inviable, esto no va a funcionar. No puede plantear Irán que una organización terrorista como Hezbollah, que en mi país atacó 2 veces, que es un verdadero cáncer en el mundo, sea considerado un Estado. Hezbollah no es el Líbano. El Líbano claramente acaba de expulsar al embajador iraní en Beirut, justamente por la interferencia interna de ese país apoyando a esta organización terrorista que fue armada, que fue financiada permanentemente por la teocracia iraní. Además, los puntos que aparecen planteados acá me parece que son puntos que solamente los ha aceptado Estados Unidos como parte de una maniobra táctica, porque la reunión que tiene que pensar el sábado en Islamabad, liderada por el presidente J.D. Vance, que en sí es otro tema interesante para analizar, porque no se lo ve a Vance como el hombre de confianza de Donald Trump en este tema, se lo ve como el hombre que siempre estuvo en contra de este conflicto. Y finalmente, para darle la palabra a mi otro debatidor, el apreciado embajador Valdecasas, lo que quiero decir es que es evidente que en esos puntos no sería ni siquiera un empate, sería un desastre para Estados Unidos, porque abandonar todas las bases militares en la región
y eliminar todas las sanciones que tiene Irán. Esas sanciones son permanentes desde 1974, que ha sido sancionado por diversas acciones muy complicadas de explicar en un reportaje de estas características, pero claramente una cosa es arreglar algunas cosas del presente y otra cosa es tratar de saldar un pasado tumultuoso y peligroso que tiene la teocracia en cuanto a sus brazos terroristas, es decir, Hamás, que no es chiita, es suní, pero que ha funcionado como un brazo terrorista, los hutíes, los que están en Irak, que han violado la regla de esta misma noche luego de haberse hecho el acuerdo, y finalmente la más peligrosa de todas, Hezbollah. Bueno, pues vamos a dar también la palabra, por tanto, a Ignacio García Valdecasas. Gracias también por estar con nosotros. Le pregunto esto, si cree que es una victoria pírrica de Estados Unidos, si, como nos dice también Carlos Federico, quizás puedan estar mirando más allá, que sea esto un movimiento táctico, porque a priori parecería que se están aceptando los términos de Irán. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Estoy encantado de estar de vuelta con vosotros en el programa El Debate. Después de muchos meses he estado un año casi fuera de circulación por razones médicas, pero ya estoy de vuelta. Estoy pues en bienvenido también, por supuesto. Todos los lunes a las 9 y estoy encantado de haber vuelto con vosotros. No, yo no creo que por el momento se pueda hablar de victoria pírrica o de derrota. Es muy prematuro y la guerra no ha terminado y el alto el fuego ni siquiera ha empezado. Yo esta mañana, cuando leí las noticias y vi el comunicado pakistaní por un lado y la reacción de Netanyahu por otro, ya me di cuenta de que esto iba a cuajar con mucha dificultad. El primer ministro pakistaní, en público, en su red en X, dijo que los ataques al Líbano están incluidos en el acuerdo. Luego escuché al primer ministro israelí, Netanyahu, diciendo que el Líbano no estaba incluido en el acuerdo. Ya había ahí un profundo desajuste y un profundo desacuerdo que auguraba lo que iba a ocurrir. Los 15 aviones israelíes despegaron de sus bases una hora antes del anuncio de Donald Trump para atacar a Irán y atacar a infraestructuras petrolíferas. Lógicamente, Irán, que siempre ha ido respondiendo, la escalada la ha iniciado siempre Israel y Estados Unidos, pero la escalada hasta ahora ha sido controlada por el régimen iraní, que ha ido respondiendo y recogiendo el guante en todas las ocasiones. Y de ahí ha habido el ataque iraní contra Kuwait y contra el oleoducto que une el Mar Rojo con el Golfo Pérsico. Tanto, Israel ha lanzado el ataque más mortífero contra Beirut, contra Hezbollah. Hezbollah son dos cosas. Hezbollah es un movimiento de liberación cuando se enfrenta a las Fuerzas Armadas israelíes y comete actos de terrorismo o crímenes de guerra cuando ataca contra civiles. La distinción es bien clara. Jamás, yo ahí me permito hacer una observación, jamás, hasta hace pocos meses, no tenía prácticamente ninguna relación con Irán. Jamás dependía del dinero de Qatar. Cuando yo estaba en Jerusalén, el emir de Qatar iba cada 2 o 3 meses a Gaza, a la franja de Gaza, con un maletín lleno de billetes de $100, viaje que organizaba el gobierno israelí, porque el gobierno israelí ha estado siempre ayudando a Hamás para debilitar a la autoridad palestina, y entregaba ese dinero para que pudiera subsistir Hamás en la franja de Gaza. En los últimos meses es verdad que ha habido un acercamiento, producto quizás de que Israel dejó de permitir o dejó de organizar los viajes financieros y bancarios del emir de Qatar y Hamás quizás, aunque no tengo esa información, dejó de percibir. Entonces, pero volviendo a nuestro conflicto, todavía es muy pronto. A mí me sorprendió muchísimo la frase de que los 10 puntos iraníes son una base para la negociación, porque yo entendía que los 10 puntos eran los 10, uno detrás de otro, eran absolutamente inaceptables para Estados Unidos, porque creo que si la guerra termina tal y como está ahora la situación, es una pequeña victoria iraní. Una pequeña victoria iraní en el sentido de que el régimen ha resistido. Habrá recibido mayores destrozos, pero ha resistido y demuestra una vez más que bombardeando no se consigue una rendición. El único caso fue el de Japón, pero el de Japón se juntaron las 2 bombas atómicas y la intervención simultánea de la Unión Soviética, que fue una puñalada por la espalda contra el régimen imperial japonés. Si la paz se llega en las circunstancias actuales, es una pequeña victoria iraní, pero si se aceptan algunos de los 10 puntos,
la victoria va aumentando, va increciendo, hasta veamos qué es lo que se va a aceptar de esos 10 puntos. Con lo que dice la Casa Blanca, que acabo de otra vez volver a ver el vídeo, de que hubo una primera versión de los 10 puntos que era totalmente inaceptable, y dice la portavoz, la encantadora portavoz de la Casa Blanca, que los tiró a la basura ostensiblemente Trump y que luego presentaron uno. Eso no es cierto. El plan de 10 puntos es el mismo, el que presentaron hace una semana, hace 2 semanas y el que han presentado ahora. Claro. Bueno, pues vuelvo también un poco sobre esta idea de que quizás esto es una maniobra táctica. Carlos, nos dice Ignacio García que ahora mismo, si se aceptaran esos 10 puntos, sería ya no solo una pequeña victoria, sino cada vez una victoria más grande de Irán. Dice Estados Unidos, la base sobre la que van a trabajar. Usted apuntaba a estos diálogos de paz que va a haber en Islamabad. ¿Cómo cree que va a ir o qué va a pedir, qué puede pedir Estados Unidos allí? Mire, efectivamente los 10 puntos son los mismos, los que tiraron a la basura y los que ahora se dice que serían la base. Yo no creo que haya ninguna posibilidad de que Estados Unidos acepte los pedidos, como lo dije en mi primera intervención, que está haciendo Irán. Irán es un país militarmente destruido que con capacidad misilística, lo que demuestra que tenía razón en su momento tanto Estados Unidos como Israel, que Irán era un problema en su estructura misilística y podía hacer desaparecer al Estado judío. Entonces, ahora está disminuido militarmente porque obviamente la guerra fue muy asimétrica. Estados Unidos tiene una capacidad militar que Irán no tiene, pero Irán sigue teniendo capacidad de defensa desde el punto de vista misilístico, aunque ya no tenga un techo aéreo que lo defienda. Sí, por dar un poco de contexto, se calcula que podría tener todavía como un tercio de su capacidad misilística pese a las pérdidas en esta guerra. Por eso digo, capacidad misilística tiene. Y entonces tenían razón los israelíes cuando decían que tenía capacidad de destruir Israel, dado todo lo que le destruyeron y lo que le queda. Pero cuando ayer hacen una cosa tan salvaje como poner a su pueblo de escudo por si atacaba Estados Unidos, lo que está claro es que no pueden defenderse de un ataque norteamericano porque no tienen fuerza aérea. Si no, no hubieran hecho semejante salvajada de poner hombres, mujeres y niños para que los masacren los aviadores norteamericanos. Entonces, hay una diferencia militar ostensible y demostrada que Estados Unidos claramente no la continúa por la guerra del petróleo, porque dentro de esta guerra hay una guerra, es la guerra del petróleo, es el hecho de que el mundo se está quedando sin petróleo, que todos los países van a sufrir por eso, empezando por Asia. Parece que estamos perdiendo la señal de sonido con Carlos. Carlos, le voy a cortar porque le estamos perdiendo el sonido. Voy a volver a Ignacio García mientras nuestros compañeros también intentan arreglarlo. Vamos a seguir precisamente con esta capacidad militar. No sé si hemos vuelto a recuperar el sonido con nuestro invitado. Bueno, nada, vamos a seguir hablando, por tanto, de esta capacidad militar que seguiría teniendo Irán y Estados Unidos, Ignacio, porque había también unas afirmaciones de que uno de los principales asesores militares de la Casa Blanca ya había advertido que una guerra sin socios internacionales de Estados Unidos podría poner también en peligro la capacidad militar de Estados Unidos, que había estado ayudando a Israel, que había estado ayudando a Ucrania y que ha gastado mucho arsenal aquí ahora, ha perdido también aviones. Es verdad que Irán ha perdido buena parte de la capacidad militar también. ¿Cómo ve ahora esta simetría de capacidad de ataque de cada uno de los dos actores? Vamos a incluir también a Israel aquí. Gracias, Rodrigo. Una pequeña observación. Mi primer apellido es García Valdecasa, mi segundo es Fernández. O sea que yo soy García Valdecasa. Es un poco largo, pero bueno, es una cosa española. Lo tenemos en cuenta, volviendo a lo que es. Volviendo a lo que han preguntado. Bueno, no sabe, en una guerra, la primera es un lugar común, pero hay que recordarlo continuamente. En la guerra, la primera víctima es la verdad y lo que triunfa es la mentira. Yo parto de la base de que todo lo que nos cuentan puede ser verdad o puede ser falso. Algunas cosas me doy cuenta de que son claramente falsas con bastante rapidez, otras veces tardo más en darme cuenta. No sabemos muy bien cuáles son las capacidades que les quedan a
a Irán. Yo dudo de lo que se dice en los medios occidentales. Lo que sí sabemos es que Irán sacó varias lecciones de la guerra de Irak, de la invasión de Irak por parte de Estados Unidos. La primera fue que las instalaciones militares no podían estar en superficie. Prácticamente todas las instalaciones militares de Irán están subterráneos y en la mayoría de los casos bajo montañas muy altas. Hasta algunas instalaciones navales, marinas, la de los minisubmarinos, entran y salen a sus bases desde luego submarino, por agua profunda, y entran directamente sin que puedan ser detectados por algunos sistemas. La segunda lección que aprendieron en Irak fue que nunca van a tener una aviación para hacer frente a Estados Unidos, y mucho menos a Estados Unidos junto a Israel, que lo que tenían que concentrarse eran los misiles y en los drones. Y los misiles y los drones que han llegado a una gran capacidad tecnológica. Pensamos que Irán no tiene una capacidad tecnológica, Irán tiene bastante capacidad tecnológica y ha demostrado, porque le ha suministrado drones a Rusia. Rusia incluso ha mejorado algunos de ellos y se lo ha devuelto mejorado a Irán para que lo fabriquen en serie. Esa fue la segunda lección. Y la tercera lección era que tenían que tener un plan automático de sucesión en caso de decapitación o de muerte de los jefes militares o civiles, porque eso también fueron las tres cosas que le ocurrieron a Irak con la invasión. Entonces, lo que ha ocurrido tanto con Hezbollah en el Líbano como con la cúpula iraní es que los nuevos dirigentes ya no sabemos quiénes son, que han entrado supuestamente en clandestinidad y que luego todos los comandos tienen una autonomía enorme respecto al centro por en el caso de que fallen las comunicaciones. Se llama la teoría del mosaico. Entonces no sabemos muy bien cuáles son las capacidades que todavía tiene Irán. Y si Estados Unidos, si Trump se ha vuelto otra vez a chantar, con la expresión tan gráfica que inventó un periodista, no sé si fue del Economist o el Financial Times, el taco, Trump always chicken out, ha vuelto a incumplir su ultimátum, que desde luego era un ultimátum extraordinario, porque veíamos al presidente de Estados Unidos anunciar que iba a cometer crímenes de guerra, atacando instalaciones y objetivos civiles, y luego que iba a cometer un genocidio, cuando declaró Urbi et Orbi que quería destruir la civilización persa para siempre jamás. Entonces, si Trump se ha echado para atrás una vez más en sus ultimátums, pues tendrá alguna razón sobre la capacidad que tiene Irán para seguir resistiendo. Es cierto que los bombardeos han sido terribles, pero con los bombardeos terribles de Vietnam, Estados Unidos fue de victoria en victoria, ganó todas las batallas y fue de victoria en victoria hasta la derrota total final. Entonces, bueno, tendremos que esperar a ver. El alto el fuego no ha entrado en vigor, el estrecho de Hormuz sigue cerrado. No ha entrado en vigor en el sentido de que Irán, al ser atacada por Israel después o simultáneamente a la declaración de Trump, él está intentando atacar a Israel y así como a los países del Golfo, y mantiene cerrado el estrecho de Hormuz. Parece ser que los únicos que no están atacando, pero tampoco tengo las informaciones porque aunque entro en Reuters cada X tiempo, no tengo las informaciones de última hora de si están atacando los Estados Unidos o no. Pero lo que sí parece cierto es que el estrecho está cerrado, como estaba ayer a esta hora, que ha habido ataques de Irán contra los países del Golfo y que ha habido ataques de Israel contra Irán. Pues ya que nos menciona el estrecho, vamos a ir a hablar del estrecho. Sin duda, uno de los grandes temas de esta guerra y de este principio de acuerdo que se anunciaba ayer, que parece efectivamente que por el momento la tregua está siendo prácticamente inexistente. Señor Rukauf, vuelvo con usted. La realidad es que el estrecho estaba abierto antes de la guerra y ahora mismo lo que se habría acordado es que se reabre. Tampoco habría una ganancia, simplemente se volvería al episodio anterior a la guerra. ¿Cómo se vende esto también en materia estadounidense? Mire, como en mi intervención anterior, no sé si se escuchó, no quiero dejar de al final no le pudimos escuchar, así que si quiere volver a repetir algo. No, sí quiero remarcar la brutalidad del régimen iraní de haber puesto a su pueblo para que sea masacrado por los aviones norteamericanos. Porque me parece que ese salvajismo no puede ser dejado de lado. Los medios de comunicación no están haciendo suficiente eje
en un gobierno que pone hombres, mujeres y niños para ser bombardeados por su enemigo. No es que son los enemigos los que te matan, son tus jefes, como lo hicieron cuando el pueblo se levantó por el hambre y la miseria en la que estaba hundido por la mala administración de la teocracia iraní. Yendo ahora a su pregunta respecto al estrecho de Hormuz. Claramente, esa es el arma que tiene Irán. Irán le quedarán los misiles que se sepa, pero no tiene más fuerza aérea, no tiene techo aéreo para defenderse. Y es verdad que nunca va a terminar de perder una guerra porque no va a ser ocupado, porque sería absurdo que alguien intente ocupar un país de las características de Irán, por muchísimas razones. Pero su arma es el estrecho de Hormuz. Y ahí viola absolutamente el derecho internacional. ¿Por qué? Porque ese estrecho no es un canal que él fabricó, no es el canal de Panamá, es parte de un derecho de toda la humanidad. Cuando se arroga el derecho de impedir el tránsito y además cuando se arroga la idea de cobrar un peaje de algo que no construyó, lo que está haciendo es robarle a toda la humanidad un porcentaje del petróleo que ni siquiera es de él, porque solamente una parte del petróleo que pasa por Hormuz viene de Jark. El resto es del resto de los países del Golfo. Entonces, si al mismo tiempo de eso está bombardeando, como hizo hoy, nada menos que Arabia Saudita para tratar de romper el oleoducto de Arabia Saudita, porque Arabia Saudita puede salir por las dos puntas. Puede salir por el estrecho de Hormuz, visto que estaba cerrado, dio vuelta su producto y lo vende por el Mar Rojo y se lo vende fundamentalmente a la República Popular China, que es el primer interesado en decirle a los iraníes que en este convenio abran Hormuz. Irán aceptó la idea de abrir el estrecho de Hormuz porque lo pidió China. Ahora, coincido en que lo primero que muere en una guerra es la verdad, pero hay algunos hechos que son incontrastables. Uno de los hechos, como le decía, es la brutal crueldad de la cúpula iraní con su pueblo, y el otro es el hecho de que sin petróleo el mundo entra en colapso, y entra fundamentalmente en colapso quien no lo tiene, es decir, Europa y Asia. Y en Asia está la otra superpotencia, China. Entonces, este es un tema que los protagonistas quieren arreglar. Y el líder de Pakistán, que se hizo amigo de Trump, por esas cosas que tiene el presidente norteamericano, le entregó un terrorista del ISIS y en ese momento comenzó una especie de idilio que hace que Pakistán hoy está en la Junta de la Paz, esa que inventó Donald Trump. Pero eso no califica a Irán verdaderamente como un intermediario de peso. No puede convencer por sí el general que conduce los destinos de ese país a las partes en pugna. Estamos hablando de una inmensa potencia en Oriente Medio como es Irán y de la superpotencia más importante militarmente del mundo. Vamos a ver qué ocurre. Mi pronóstico es absolutamente pesimista de lo que va a pasar en la reunión de Islamabad. Bueno, pues vamos con dos cosas. Señor García Valdecasas, nos dice su compañero que cree que ha presionado China aquí para esta apertura de Hormuz. ¿Cómo lo ve usted? Hay también voces que dicen que aquí está Estados Unidos pues rindiéndose a la evidencia. Por otra parte, ¿cómo ve estas posibles reuniones de Islamabad que podrían sacar de allí Estados Unidos e Irán? Bueno, sí, efectivamente es bastante posible e incluso altamente probable que China haya presionado a Irán para que a las primeras de cambio pues pueda reabrir el estrecho de Hormuz. Pero tampoco le doy tanta importancia porque el estrecho de Hormuz no ha estado nunca cerrado al 100%. Han pasado barcos indios, han pasado barcos amigos, han pasado petroleros que se habían pagado el petróleo en yuanes. Es decir, Irán iba seleccionando y cobrando el peaje. Efectivamente, el derecho internacional está por los suelos, pero no ahora, hace ya muchísimos años. En esta guerra pues empezó el derecho internacional con el ataque a una escuela de niños, que además ya sabemos, por ejemplo, el detalle. Eran 5 misiles los que atacaron la escuela de niñas.
4 impactaron directamente en la escuela, el quinto tenía la posibilidad, como los aviones Harrier, de quedarse sobrevolando la escuela, envió fotos. Estaba claro que eran fotos de niñas en un colegio y después de haberse visto se recibió la orden, el misil, de caer sobre las niñas que estaban yendo hacia el refugio nuclear, hasta el refugio de guerra, y los padres que iban a sacarlas de la escuela. Efectivamente, el derecho de la guerra no se está respetando, el derecho internacional está por los suelos y la mentira impera. Lo que es absolutamente cierto, que dependemos del petróleo, que el estrecho de Hormuz para los europeos es dramático. España quizás, porque nosotros un poquito menos, porque tenemos la tasa más alta en energía eólica y en energía solar, pero también nos va a afectar porque el precio del crudo es mundial, incluso a los Estados Unidos, que pueden ser autónomos energéticamente. El precio de la gasolina ha subido y esa es una de las razones por las que, como ha dicho el ministro argentino, Trump haya quizás aceptado levantar el pie del acelerador. Sí. Pues si me permiten, voy a cambiar el orden. Ahora voy a seguir con el señor García Valdecasas para hablar de Europa, ya que nos habla de España. Fue el primero que le dijo no a Trump en Europa. Después, los demás países que al principio apoyaban de mayor o menor manera también le han ido diciendo que no. Es verdad que hay que hablar de esa excepcionalidad ibérica de España y de Portugal, menor precio de las energías en base sobre todo a las renovables. También ha recibido mayor apoyo ahora de Argelia. España ha dicho que le va a dar más gas. Pero ¿han estado pensando los europeos más en materia energética o por qué esta negativa no solo a no apoyar a Trump, sino también indirectamente a una Israel a la que en mayor o menor medida han estado apoyando hasta ahora? Pues eso es muy fácil, se lo voy a explicar porque es muy fácil. Yo soy bastante crítico de mi gobierno. Ahora que estoy jubilado, pues me permito unas ciertas libertades. Sin embargo, en este tema de la guerra, mi gobierno vio muy bien la jugada. Y la mejor demostración de que vio muy bien la jugada es que la postura que adoptó, que al principio fue una postura que llamó muchísimo la atención, es la que han seguido prácticamente todos los países miembros de la OTAN. ¿Por qué no apoyar a Israel ciegamente, como se le ha venido apoyando en los momentos más terribles de la masacre y de la carnicería de Gaza? ¿Por qué no apoyar a Estados Unidos? Bueno, por varias razones. En primer lugar, tanto Israel como Estados Unidos se lanzaron a la guerra sin hacer ninguna consulta previa, o sea, nada que ver con lo que ocurrió en Afganistán, en la invasión de Afganistán, que antes de realizar la invasión, que la respuesta al 11 de septiembre, hubo consultas dentro de la Alianza Atlántica. En segundo lugar, porque los políticos europeos lo que tienen es un gran olfato político. Serán muy malos en muchas otras cuestiones, pero tienen un gran olfato político y saben perfectamente lo que les va a llevar a perder las elecciones. Y el no a la guerra es un lema imbatible en Europa. El no a la guerra es un lema imbatible. El que vaya en contra del no a la guerra está perdido en las elecciones. Y ante la posibilidad de perder las elecciones, un gobernante europeo es capaz de enfrentarse a Trump, a Netanyahu y al propio diablo si hace falta. Mientras se le pueda apoyar a Netanyahu y a Trump sin poner en peligro las próximas elecciones, se va a hacer y se va a hacer con entusiasmo. Pero como esté en peligro las próximas elecciones, le aseguro que el gobernante europeo va a reaccionar como han reaccionado, tal como usted ha dicho. Y vienen muchas elecciones en los próximos años en Europa y muy importantes, sin duda. Vamos con una noticia también ahora de última hora. Donald Trump ha dicho que considera, poner, no sé si sanciones, pero castigar al menos a algunos miembros de la Alianza Atlántica. Señor Rukauf, ¿esto puede llevar a cierta ruptura dentro de la OTAN? Sabemos que no es tan fácil como que Trump le diga a Mark Rutte mañana me quiero salir de acá, pero ¿se ha roto algo que hasta ahora estaba todavía ligado? Mire, yo soy de los que piensan que la OTAN tiene que mantenerse y que antes o después Estados Unidos va a reformular la relación con la OTAN, en parte porque Estados Unidos tiene en la OTAN una inmensa cantidad de bases que tienen que ver con su propia seguridad mundial, ¿no? En toda Europa. Que ahora algunos le hayan negado las bases provocará seguramente la ira de una parte de la dirigencia norteamericana con los políticos que se lo negaron. Yo creo que, por ejemplo, la diferencia que tiene el gobierno norteamericano
con el gobierno español o el gobierno británico, su viejo aliado, que acaba de decir que prefiere Europa en lugar de Estados Unidos. Uno se pregunta para qué hicieron el Brexit, pero bueno, yo no creo que eso se rompa, creo que está deteriorado en el medio de este conflicto. Creo que Rutte es muy hábil y ha conseguido una relación personal con Trump que no tienen otros dirigentes europeos, pero Europa tiene un problema muy grave, yendo al buen análisis de Valdecasas respecto al tema de las elecciones, que la ausencia de petróleo implica la necesidad de aumentar impuestos. Y también se pierden elecciones cuando uno le aprieta a un francés los impuestos, o se lo aprieta a un inglés, o lo hace con un alemán. España y Portugal tienen algunas ventajas en materia de energías alternativas, pero no la tiene el resto de Centro Europa, que luego de la invasión de Rusia a Ucrania se quedó sin el proveedor ruso, que dicho sea de paso, pasa desapercibido, pero a Rusia le perdonaron todo después de 4 años de avasallamiento de la vida y la tierra de los ucranianos, y le permitieron vender petróleo ahora porque hay poco, ¿no? Por supuesto que el embarcado, no el que esté por sacar. Además, que no hay muchos lugares alternativos donde Europa pueda comprar petróleo. Y en todo caso, todos vamos a pagar más caro el petróleo, inclusive, como bien se acaba de decir, Estados Unidos. Porque por más que tenga autoabastecimiento y controle una parte del petróleo africano, que controle ahora el petróleo de un país clave, que lo tiene ahí al lado, que tiene ahora la empleada del mes acá, lo que es Desi Rodríguez, que es Venezuela, que reciba el petróleo pesado mexicano y canadiense y lo destile. Es decir, tiene mucha capacidad Estados Unidos, pero eso no quiere decir que no va a aumentar el galón en las gasolineras. Y en Estados Unidos, cuando llega el momento de las elecciones, las gasolineras parecen votar. Claro. Bueno, pues nos quedan apenas unos minutos, así que les voy a pedir a cada uno de ustedes una opinión final sobre qué podemos esperar estos días, si nos van a vender también Estados Unidos e Israel esto como una victoria, si lo van a conseguir o no. Empiezo con el embajador García Valdecasas. Lo que podemos esperar es que Israel haga todo lo posible porque no se avance en el camino del alto el fuego y en las negociaciones. Eso por un lado. En la administración estadounidense, en la administración de Trump, hay una división de opiniones. El vicepresidente Vance fue el que dijo claramente en la reunión previa a empezar la guerra que le parecía una mala idea, pero que iba a aceptar, automáticamente añadió que iba a aceptar la decisión del presidente y la iba a apoyar con todo el entusiasmo posible. Los demás, pues, se manifestaron a favor, pero por unas razones y otras. Y ese fue el problema también que antes no lo he mencionado con los dirigentes europeos. Es que nunca se supo cuál era el objetivo de la guerra hacia adelante, ni el motivo de la guerra. El tema nuclear fue la gran mentira de esta guerra, como las armas de destrucción masiva fueron la mentira de la guerra de Irak. Y eso fue porque el ministro omaní de Asuntos Exteriores, que había sido el mediador de las últimas negociaciones que terminaron el jueves 26, 2 días antes de que empezara la guerra, se fue a ver a J.D. Vance el 27 viernes para contarle el resultado de las negociaciones. Y acto seguido se fue a la CBS para contar en público que el tema nuclear se había prácticamente resuelto. Entonces está claro que el tema nuclear es la gran mentira de esta guerra. Entonces no sabemos muy bien cuáles son los motivos de la guerra ni cuáles han sido los objetivos de la guerra. Y eso explica también la parálisis europea. En cuanto a lo que vaya a ocurrir, pues la situación está muy fluida y yo tengo ahora mismo la bola de cristal en el taller y no me atrevo a hacer predicciones muy exactas o muy precisas. Pues, exministro Rickauf, le hago también la misma pregunta. ¿Cómo ve lo que puede pasar en los próximos días y cómo se nos va a vender? Obviamente yo tampoco tengo una bola de cristal, no es que la mandé a arreglar, nunca la tuve. Pero me parece que el hecho de que lo manden a Vance al frente de la delegación no es un buen pronóstico. Porque es verdad, como dijo Valdecasas respecto de Europa, pero en todos los países del mundo los políticos piensan en los votos y en el futuro. Y Donald Trump no tiene reelección. En consecuencia, ahí ya hay una interna dentro del Partido Republicano y dentro del espacio de Donald Trump, de MAGA, entre dos candidatos que están apareciendo, que es
el vicepresidente y el secretario de Estado y presidente del Consejo de Seguridad Nacional. Pareciera que Vance va a tener que llevarle a Donald Trump desde Islamabad a Washington una respuesta imposible. Traje la paz sin darle a los iraníes nada de lo que piden. La verdad, me parece una misión imposible, pero bueno, ojalá que tenga suerte, porque lo que creo que todos estamos de acuerdo es lo que peor le puede pasar a la humanidad es que este conflicto no termine. Sin duda. Pero bueno, podemos esperar cualquier cosa de la política internacional, lo hemos visto ya hasta ahora en muchas ocasiones y lo seguiremos viendo. Yo solo les puedo agradecer a los dos que hayan estado en este debate, Carlos Federico Rucauf, ex vicepresidente y ex ministro de Relaciones Exteriores de Argentina, Ignacio García Valdecasas, embajador de España y ex cónsul en Jerusalén. Gracias a los dos, de verdad. Muchas gracias, para mí ha sido un placer y un honor estar con el señor Rucauf, el vicepresidente argentino. Un gran honor para mí. Señor Rucauf, gracias también para usted. Hasta siempre. Bueno, yo por supuesto a todos ustedes les agradezco que hayan visto este programa. Ya saben, van a poder verlo y hay todas las ediciones anteriores en nuestro sitio web y en nuestro canal de YouTube. Y antes de despedirme tengo que dar las gracias también a nuestra jefa de edición, Laura Garzón, y a Melisa San Miguel en la producción de los invitados, todo el equipo de luces, cámaras y sonido. Seguimos.